Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar del capítulo 4 de Mujeres que corren con los lobos, que se titula El compañero, la unión con el otro. Es un capítulo muy sencillo, bueno, más sencillo que los anteriores, pero que nos introduce en el tema de la elección del compañero para la mujer salvaje. Entonces, este tema abarca 2 capítulos, que es el cuarto y el quinto. El día de hoy vamos a hablar del cuarto y pues nos introduce Clarissa Pinkola Estés con una frase que me gusta mucho que dice: nada le gusta más a una mujer salvaje que un compañero que se le pueda igualar. Y entonces ella recopila aquí y más que nada como que ella casi que escribe el cuento. El cuento se llama Manawí, es un cuento muy sencillo, pero que tiene también algunos arquetipos que son muy interesantes y que bien vale la pena que entendamos. Entonces vamos al cuento. Se titula Manawí. Dice: un hombre fue a cortejar a 2 hermanas gemelas, pero el padre le dijo: no podrás casarte con ellas hasta que no adivines sus nombres. Aunque Manawí lo intentó repetidamente, no pudo adivinar los nombres de las hermanas. El padre de las jóvenes sacudió la cabeza y rechazó a Manawí una y otra vez. Un día, Manawí llevó consigo a un perrito en una de sus visitas adivinatorias y el perrito vio que una hermana era más guapa que la otra y que la segunda era más dulce que la primera. A pesar de que ninguna de las 2 hermanas poseía ambas cualidades, al perrito le gustaron mucho las 2, pues ambas le daban golosinas y le miraban a los ojos sonriendo. Aquel día Manawí tampoco consiguió adivinar los nombres de las jóvenes y volvió tristemente a su casa. Pero el perrito regresó corriendo a la cabaña de las jóvenes. Allí acercó la oreja a una de las paredes laterales y oyó que las mujeres comentaban entre risas lo guapo y viril que era Manawí. Mientras hablaban, las hermanas se llamaban la una a la otra por sus respectivos nombres, y el perrito lo oyó y regresó a la mayor rapidez posible junto a su amo para decírselo. Pero por el camino un león había dejado un gran hueso con restos de carne al borde del sendero, y el perrito lo olfateó inmediatamente y, sin pensarlo 2 veces, se escondió entre la maleza arrastrando el hueso. Ahí empezó a comerse la carne y a lamer el hueso hasta arrancarle todo el sabor. De repente el perrito recordó su olvidada misión, pero por desgracia también había olvidado los nombres de las jóvenes. Corrió por segunda vez a la cabaña de las gemelas. Esta vez ya era de noche y las muchachas se estaban untando mutuamente los brazos y las piernas con aceite, como si se estuvieran preparando para una fiesta. Una vez más el perrito las oyó llamarse entre sí por sus nombres. Pegó un brinco de alegría y, mientras regresaba por el camino que conducía a la cabaña de Manawí, aspiró desde la maleza el olor de la nuez moscada. Nada le gustaba más al perrito que la nuez moscada. Se apartó rápidamente del camino y corrió al lugar donde una exquisita empanada de kumquat se estaba enfriando sobre un tronco. La empanada desapareció en un santiamén y al perrito le quedó un delicioso aroma de nuez moscada en el aliento. Mientras trotaba a casa con la tripa llena, trató de recordar los nombres de las jóvenes, pero una vez más los había olvidado. Al final el perrito regresó de nuevo a la cabaña de las jóvenes y esta vez las hermanas se estaban preparando para casarse. Oh no, pensó el perrito, ya casi no hay tiempo. Cuando las hermanas se volvieron a llamar mutuamente por sus nombres, el perrito se grabó los nombres en la mente y se le alejó a toda prisa, firmemente decidido a no permitir que nada le impidiera comunicar de inmediato los 2 valiosos nombres a Manawí. El perrito en el camino vio los restos de una pequeña presa recién muerta por las fieras, pero no hizo caso y pasó de largo. Por un instante le pareció aspirar una bajarada de nuez moscada en el aire, pero no hizo caso y siguió corriendo sin descanso hacia la casa de su amo. Sin embargo, el perrito no esperaba tropezarse con un oscuro desconocido, que saliendo de entre los arbustos lo agarró por el cuello y lo sacudió con tal fuerza que poco faltó para que se le cayera el rabo. Y eso fue lo que ocurrió mientras el desconocido le gritaba: dime los nombres de las chicas para que yo pueda conseguirlas. El perrito temió desmayarse a causa del puño que le apretaba el cuello, pero luchó con todas sus fuerzas. Gruñó, arañó, golpeó con las patas y al fin mordió al gigante entre los dedos. Sus dientes picaban tanto como las avispas. El desconocido rugió como un carabao, pero el perrito no soltó la presa. El desconocido corrió hacia los arbustos con el perrito colgado en la mano. Suéltame, suéltame, perrito, y yo te soltaré a ti, le suplicó el desconocido. El perrito le gruñó entre dientes:
No vuelvas por aquí o jamás volverás a ver la mañana. El forastero huyó hacia los arbustos, gimiendo y sujetándose la mano mientras corría, y el perrito bajó medio renqueando y medio corriendo por el camino que conducía a la casa de Manawí. Aunque tenía el pelaje ensangrentado y le dolían mucho las mandíbulas, conservaba claramente en la memoria los nombres de las jóvenes, por lo que se acercó cojeando a Manawí con una radiante expresión de felicidad en el rostro. Manawí lavó suavemente las heridas del perrito y éste le contó toda la historia de lo ocurrido y le reveló los nombres de las jóvenes. Manawí regresó corriendo a la aldea de las jóvenes, llevando sentado sobre sus hombros al perrito, cuyas orejas volaban al viento como dos colas de caballo. Cuando Manawí se presentó ante el padre de las muchachas y le dijo sus nombres, las gemelas lo recibieron completamente vestidas para emprender el viaje con él. Le habían estado esperando desde el principio. De esta manera Manawí consiguió a las doncellas más hermosas de las tierras del río, y los cuatro, las hermanas, Manawí y el perrito, vivieron felices juntos muchos años. Aparentemente se trata de un cuento, bueno, si lo vemos como en un sentido literal, parece una historia polígama, pero verdaderamente hay un significado más profundo. La doble naturaleza nos habla aquí, ¿no? Tanto de la mujer como del hombre. Las gemelas representan la naturaleza dual que tiene una mujer. Todas tenemos una naturaleza dual. Yo creo que uno de los problemas es que a veces estamos tan adormecidas que no nos damos cuenta de esto y no lo usamos a nuestro favor. Entonces, al yo no conocer mi naturaleza dual, pues es imposible que se la presente a mi compañero, ¿no? O al prospecto de compañero que tengo. Y de esta forma, pues cuando yo lo descubro, quizá ya es un poquito tarde, quizá el compañero se asusta, ¿no? Y entonces sucede la separación, o sucede que empieza a haber como muchos roces por este desconocimiento. Entonces, creo que antes de presentarle esta naturaleza a otro ser, es muy importante que nosotros la entendamos, la conozcamos, la abracemos, incluso aprendamos a amarla, porque es nuestra, ¿no? Y es un regalo muy grande, no debemos verlo esto como algo vergonzoso, sino como algo que nos abre muchas posibilidades, porque somos dos mujeres, ¿no? Hay una mujer por arriba, ¿no? No quiero decir superficial para que suene como que es superflua, sino hay una mujer que vive en el mundo de afuera, en el mundo de arriba. Y esta mujer pues es la que regularmente le presentamos al mundo, ¿no? Es una mujer más sociable, un poquito más civilizada, habla de una forma más correcta, pues se presenta quizá con cierta ropa, peinada, maquillada, ¿no? Y esa mujer pues es regularmente la que los demás conocen. Pero hay una mujer también que es una mujer subterránea y ella pues es la más conectada con la loba, con la naturaleza salvaje. Esta mujer pues le gusta olfatear las cosas, le gusta hacer cosas extrañas, cantar cosas raras, quizá ni siquiera le gusta tanto hablar, ¿no? Hace hasta más sonidos animales que humanos. Es quizá la mujer que le gusta escarbar, que le gusta ver más allá de lo evidente. Y entonces es muy importante que tú conozcas su nombre antes que tu compañero, que tú sepas que hay dos mujeres en ti y que las abraces y las ames a las dos por igual. En algunas tribus africanas consideran la llegada de gemelos como un regalo de Dios. Pero para que no haya desequilibrios en la tribu, a estos gemelos se les alimenta exactamente igual, con las mismas porciones, los mismos alimentos, para que no crezcan celos o resentimientos entre los dos. Es decir, cuando empieza a haber resentimiento porque una de las dos facetas de la mujer sale más que la otra, pues entonces la otra faceta empieza a crecer en la sombra, ¿no? Y no queremos eso. Queremos tener las dos para nosotras y para nuestro compañero también. Entonces es muy importante entender esto. La mujer de arriba puede estar muy a gusto y puede lograr ciertas cosas, ¿no? Cierto éxito profesional, puede conseguir a lo mejor relaciones pues superficiales que le hagan ganar ciertos placeres o ciertas satisfacciones de vida. Pero sin la mujer subterránea se siente un poquito solitaria, se siente como que algo falta, ¿no? Como que falta algo importante en su vida
Y la mujer subterránea puede estar muy feliz y muy tranquila sola, pero también le hace falta salir, ¿no? Y mostrarnos ciertas cosas que necesitamos ver y saber. Entonces es muy importante que nosotras le abramos la puerta a ambas mujeres, ¿no? Que sepamos cuándo ser la mujer de afuera, de arriba, y nos demos este espacio para sacar a la mujer subterránea que llevamos dentro. Entonces Manawi, a mí me recordó tanto Manawi como el perrito a la carta del loco en el tarot. Si recordamos la carta del loco, pues hay un perrito que está impulsando, ¿no?, a este arquetipo de loco. Entonces es también una naturaleza dual. Una mujer salvaje necesita como compañero a un hombre también que esté casado con su naturaleza salvaje, que en este caso es el perro, ¿no? El perro tiene un olfato y tiene un oído que está muy por encima del olfato y del oído humano. O sea, dice un maestro muy querido que el oído y el olfato del humano es miserable en comparación al del perro, ¿no? Entonces el perro tiene esa capacidad de escuchar mucho más allá de lo que esta parte humana o esta parte pues superficial superficial del hombre pues puede lograr. Entonces el perro le resulta al hombre un compañero muy útil y muy querido, porque además el perro ama incondicionalmente. Si has visto un perrito cómo sigue a su dueño, cómo lo defiende, entonces esa fiereza del perro pues es algo que le gusta mucho a la mujer salvaje, ¿no? Se puede comprometer con un compañero así. Manawi dice el cuento que trata de averiguar los nombres. Aquí hay una faceta muy importante, un arquetipo muy importante. Si recordamos al padre de Vasalisa, era un padre ingenuo, era un padre que la puso en peligro y que además no cuidó el ambiente en el que crecía Vasalisa. Aquí vemos que ya esta figura ha madurado. Es un padre que está consciente, es un padre que dice, no te voy a entregar a mis hijas hasta que averigües los nombres. Entonces es un padre que cuida, ¿no? Entonces cuando ya hemos madurado esta fortaleza o este arquetipo masculino en nosotras mismas, pues tenemos este poder de ser selectivas. Tenemos este poder de decir, ¿quieres acercarte? Pues primero averigua los nombres, ¿no? Demuéstrame que mereces la pena o que te mereces este lugar en mi vida. Entonces primero averigua, ¿no? Y entonces Manawi lo intenta con esta parte, siendo este hombre de afuera, y no lo consigue. Pero el perrito, que es su naturaleza salvaje, empieza a visitar a las gemelas. Y entonces tenemos que el nombre es muy importante, ¿no? En los cuentos de hadas hay dos usos muy marcados que se le dan a los nombres. El primero es cuando tú quieres como robar cierta fuerza, tienes que saber cuál es el nombre de esa fuerza para de alguna manera invocarla, para robarla. Pero cuando tú quieres hacer una alianza, también necesitas conocer el nombre. Incluso en temas ya más espirituales, si tú quieres invocar a un maestro, si tú quieres invocar a un ángel, pues tienes que conocer su nombre, tienes que decir el nombre para que esa fuerza venga a acompañarte. Entonces es muy importante que el hombre averigüe los dos nombres, ¿no? Y que tú también tengas un nombre para la mujer de arriba y para la mujer subterránea. Entonces que el hombre se interese por conocer los nombres implica algo muy profundo, porque implica que quiere verdaderamente conocerte, que quiere verdaderamente aliarse contigo y estar en esta simbiosis, ¿no? En esta relación sagrada. Entonces es muy importante cuidar el nombre y no entregárselo a cualquier persona. Entonces sucede pues que el perrito se solidariza con el hombre porque ve que él por sí solo no tiene la capacidad de averiguar los nombres, y entonces empieza a visitar a las hermanas. Las hermanas, él se da cuenta que hay una que es más guapa que otra, pero que hay otra que es más dulce, ¿no? Pasa con la naturaleza dual. Quizá hay una parte de tu naturaleza es más presentable, más guapa, ¿no? Más hacia afuera, pero hay otra parte de ti que es más tierna, que es más cálida. Y entonces al perrito le gustan mucho las dos. Esto es bien importante en la elección del compañero. Cuando tenemos un compañero que solamente gusta de la mujer de arriba, entonces una vez conozca a la mujer subterránea se va a asustar. Entonces tú tienes que huir de un compañero así, porque necesitas un compañero que ame a las dos, que ame tu naturaleza dual, que la proteja, que no quiera abusar de ella, ¿no? Como sucede tanto. Así como vemos de explotada la tierra, así está de explotada la naturaleza femenina. Entonces tienes que buscar un compañero que no quiera valerse de tu naturaleza
para explotarla, sino para nutrirse de ella, para cuidarla, para aprender. Entonces, bueno, el perrito empieza a visitarlas y llega la primera vez a la casa y escuchan una conversación de ellas que se llaman por su nombre. Entonces aprende los nombres y empieza el viaje de regreso a Managüí para decirle los nombres. Pero sucede que encuentra un hueso en el camino y se distrae ahí comiéndose el hueso y cuando se da cuenta pues ya se olvidó del nombre, ¿no? ¿Cuántas veces nos sucede esto? Estamos a medio camino en una tarea de conciencia, de autoconocimiento, de concretar un proyecto que es importante para nuestro crecimiento, para nuestra alma, y nos distraemos con un placer que nos seduce, ¿no? Puede ser un placer de fiestas, un placer de redes sociales, un placer de lo que tú quieras, pero que te distrae de esa tarea tan profunda. Y cuando te distraen en ese momento, pues tienes que volver a empezar, ¿no? Por eso es tan importante el control del apetito en el humano, tanto del apetito físico como de los apetitos carnales. Una persona que aprende a controlar su apetito es una persona que seguramente logra concretar sus tareas. Cuando le damos como rienda suelta a todos nuestros apetitos y todo lo que se te antoje lo haces, pues seguramente dejas proyectos inconclusos. Entonces el perrito olvida los nombres, regresa y nuevamente se distrae ahora con una empanada con olor a nuez moscada, ¿no? Y empieza y se la come y disfruta mucho, pero olvida los nombres. Otra vez se olvida la tarea y tiene que retomar desde el principio. Tiene que volver a la casa, tiene que escuchar. Ya las hermanas se están preparando como para casarse. Y entonces el perrito ya va bien enfocado, ¿no? Aquí tuvo como un ascenso de conciencia y va bien enfocado, sí le llegan olores y todo, pero está encaminado en su tarea y camina y sigue su camino. Pero sucede algo que viene del exterior, que viene un desconocido oscuro y lo ataca y él quiere los nombres para sí mismo, ¿no? Para aprovecharse de esta naturaleza. Quiere poseer a la mujer no para amarla, sino que la quiere solamente para servirse, ¿no? Para sus propios medios. Y esto puede representar una amenaza tanto externa como interna. Una vez tú alcanzas un nuevo nivel de conciencia, logras enfocarte, va a haber una fuerza que va a atacar, que va a contraatacar y que va a querer arrastrarte al nivel en el que estabas anteriormente. Entonces es muy importante que en este punto no nos apartemos de esta tarea. El perrito aquí pues saca su fiereza, ¿no? Y ataca y muerde y defiende el conocimiento de lo femenino. El compañero de la mujer salvaje tendrá que defender en algún momento este nuevo conocimiento. ¿Por qué? Pues porque hay todo un contexto cultural que dice que la mujer tiene que ser de cierta forma, que tiene que comportarse de cierta forma, que le sirve al hombre de cierta forma, y entonces una vez tu compañero adquiere este nuevo conocimiento, tiene que defenderlo tanto de sus propios limitantes internas como de todo lo que el mundo exterior le va a decir. Entonces defiende, lo logra y llega con Managüí, le dice los nombres, Managüí regresa con el perrito, llegan a la casa del padre, Managüí le dice los nombres al padre y pues sucede la unión, ¿no? Las hermanas ya lo estaban esperando para casarse. Entonces recordemos que la boda en un cuento puede representar muchas cosas, pero aquí pues sí es una unión literalmente, ¿no? De tanto la naturaleza dual de la mujer como la naturaleza dual del hombre. Es un proceso iniciático como pareja que no está completo sin la mujer esqueleto, pero de eso te voy a hablar en el siguiente capítulo. Pues muchas gracias por escuchar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente.